Debate hoy contamos con el señor José Isabel Blandón y un invitado especial que digamos que está cubriendo un poco el puesto del señor Blandón. Oh. Buenos días, ¿cómo están ambos? Bienvenidos. Muy bien, muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Cuáles son los clasificados de hoy? Bueno, empezamos hablando de los temas que hicieron noticia este fin de semana y que harán noticia durante esta semana. Indudablemente que uno de los temas que acaparó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública fue la reunión que hubo entre el presidente y diputados. Yo quiero empezar por decir que en una democracia es normal que se reúna los diputados con el presidente de la República, pero, y este es un gran pero, deben ser reuniones, a mi juicio, que sean reuniones públicas, en primer lugar, y en segundo lugar, a discutir temas de la agenda de Estado. ¿Cuál es el problema que hubo con esta reunión? Es que esta reunión en un principio no estaba destinada a ser pública. Sí, esta reunión se hizo pública cuando de la cuenta de Twitter del partido Realizando Metas echaron al agua al presidente, porque dijeron, nosotros hemos autorizado a nuestros 15 diputados a que vayan a la reunión a la que ha invitado el presidente en su finca en Antón. Lo sapearon. Eso no estaba dicho ni por parte del presidente ni por parte de los diputados invitados. Ese tuit del partido Realizando Metas, que fue hecho indudablemente con la intención de echarlo al agua, originó luego un tuit y un comunicado de la dirigencia de Vamos diciendo que ellos no estaban de acuerdo con la reunión, y luego se borró el tuit de Realizando Metas y salió el tuit del presidente diciendo no, que es como que ustedes están siendo prejuiciosos, ¿no? Una reunión que va a ser en un restaurante público. Ese no era el lugar original de la reunión, ni la reunión estaba siendo prevista como público. Pero además, a mí me parece que el decir que era una reunión con los que votaron a favor de la reforma a la Caja del Seguro Social y para darles un agradecimiento y excluyendo a aquellos que no votaron, pues le daba otra connotación a la reunión. Eso era como un premio castigo. Sí, entonces, realmente yo pienso que el Ejecutivo se reúna para plantear su agenda legislativa con los diputados, sean todos juntos o por bancadas, como ya lo he hecho en el pasado, es legítimo. Lo que pasó este fin de semana, en la forma en que estaba originalmente planeado, da lugar a muchas suspicacias y con justificada razón. Eso con respecto a la reunión. Luego, hemos tenido durante todo el fin de semana y después del anuncio del señor Trump de los aranceles aplicados a prácticamente todos los países del mundo, hemos tenido una situación bien convulsionada de los mercados internacionales. Empezó hoy lunes, como por cambio de horario, los mercados en Asia y en Europa abrieron primero que los de Estados Unidos. Ha sido un desastre también, caídas sin precedentes. Los precedentes más cercanos son los de la pandemia, y en el caso de Asia hablan de la crisis de valores que hubo en el 97, crisis financiera que hubo en el 97-98, como lo más cercano a lo grave que está haciendo hoy en día. Por ejemplo, uno de estos mercados, de estos índices, del de Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes, 489 de 500 cerraron en rojo el viernes pasado. Y esto, algunos dirán, bueno, ¿eso en qué nos afecta acá en Panamá? Mira, casualmente con el debate del Seguro Social, los fondos privados de pensiones, ¿en dónde invierten la plata? En los mercados. Tengo un amigo que tiene plata en Profuturo. Me estaba diciendo, mira, el estado de cuenta que me mandaron de marzo, como
menos, todo era en rojo, menos no sé cuánto, porque cayeron las acciones, cayó los rendimientos que están dando estas empresas administradoras privadas de fondos. Entonces, el análisis que están haciendo todos es que esto va a continuar así y no va a traer las consecuencias positivas que supuestamente Trump alega que va a traer para los Estados Unidos, y que habrá que ver quién aguanta, de qué tela sale más cuero, ¿no? Hasta qué punto se va a poder aguantar esta situación, y si esto va a acabar finalmente en una recesión mundial, como ya muchos están prediciendo. Algunos, JP Morgan dijo que en un momento dado dijo hay un 40% de probabilidades que caigamos en una recesión mundial. Ahora dice hay un 60% de probabilidades que caigamos en una recesión mundial. En ese contexto tenemos aquí hoy 2 visitas internacionales en nuestro país. En la mañana el presidente Orsi, recién electo en Uruguay. Su país es parte del Mercosur, donde Panamá ha entrado como país asociado. Supuestamente se va a hablar del tema de comercio internacional, las relaciones entre ambos países. Ojalá el presidente Mulino aprovechara para hablar del tema del canal y una posición en defensa de la soberanía de nuestro país, pero luego en la tarde vienen las reuniones con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien va a estar aquí en nuestro país participando en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, pero seguramente tocando temas desde la perspectiva de Trump, que son una perspectiva intervencionista, que viola nuestra soberanía, que pretende decirnos con quién tenemos relaciones diplomáticas y con quién no, y que definitivamente, a nuestro juicio al menos, lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, el presidente Mulino se equivoca al ceder y no plantear una posición desde los intereses de Panamá y llamar a las otras fuerzas políticas del país a presentar un frente conjunto frente a todas estas amenazas e imposiciones de parte de Estados Unidos, al tiempo que también se convoca al plano internacional a otros países para que escuchen y sepan cuáles son las posiciones de Panamá con respecto a lo que está alegando equivocadamente el presidente de los Estados Unidos con respecto a la soberanía de nuestro país, a la operación del canal. Entonces, eso es un poquito los temas que están sobre la mesa. Tenemos hoy aquí a Saúl Méndez, dirigente del Suntrax, una figura que ha estado bastante presente en las noticias en las últimas semanas. Y le hemos invitado porque, como hemos dicho varias veces en este programa, el debate político tiene que ser un debate sin exclusiones, escuchando todas las opiniones, respetando todas las opiniones, para que ustedes, quienes nos están escuchando, se puedan formar su propio juicio sobre lo que está pasando. Yo quisiera empezar la conversación, Saúl, con un tema que aquí también hemos hablado. Y mi padre particularmente, que hoy presento sus excusas, no pudo estar por otros compromisos, se ha opuesto públicamente al tema del manejo de las cuentas del sindicato, de cómo cerraron las cuentas y demás. Tú fuiste a Ginebra a presentar la denuncia. Entendemos que hay un pronunciamiento ya en contra del gobierno y a favor de la apertura de las cuentas, pero no sé si nos puedes poner un poquito al día de cómo está eso ahora mismo, para empezar por ahí. Ya, bueno, primero agradecer la oportunidad de poder estar aquí en el programa de ustedes, gentilmente invitado desde la semana pasada, Isel, Blandón y Blandón el que no está. Bueno, mira, yo creo que, si me permites, antes de darte respuesta a eso, quisiera opinar sobre los primeros aspectos que has indicado. El tema de la reunión de COCLE obviamente es una burla al pueblo panameño, y no se trata de que si se habla o no entre poderes del Estado y si se coordina o no
en armónica colaboración. Es obvio que aquí lo que hubo es una burla, un festejo para celebrar entre los 48 que votaron a favor de robarse la plata de los asegurados, aumentarle la edad, bajarle las pensiones, y Mulino y su séquito, que con él estaba allí, y esto obviamente a espaldas del pueblo. Bueno, por razones políticas, como sabemos, que existen hoy entre Martinelli y Mulino, esa reunión se hizo pública y generó lo que ya vimos, el revuelo y demás. Pero es obvio también que las fuerzas políticas del pasado y del presente, me refiero a los partidos que aprobaron estas reformas y a los de Vamos que estuvieron también en la reunión, a los que estuvieron y a los que no, esto ha sido una estocada directa a la población panameña. Y lo que se deja ver por parte de Mulino es que en realidad a este individuo no le interesa lo que diga la población o lo que opina el pueblo, porque él se siente una especie de dios o de rey sobre el Estado panameño y los panameños. Entonces yo creo que ese elemento es importante y yo no lo matizaría, sino que le pongo el dedo en la llaga. Se trata de una vulgar celebración que se hizo pública por contradicciones políticas entre Mulino y Martinelli, y naturalmente generó todo lo que ya conocemos, y después quienes llegaron y quienes hablaron y quienes se escondieron, porque esa es parte de la tónica de lo que nosotros definimos, parte de la mafiocracia, que se vincula entre el poder económico y quienes a través de elecciones controlan los poderes del Estado y finalmente quedan sirviendo a los intereses propios y del poder económico. Quería hacer esa primera acotación. Con relación a lo de Trump, me gustaría decir que, en efecto, es desde Norteamérica donde se impuso la globalización y el neoliberalismo en el mundo y que acataron de forma obediente los países del mundo. Y es desde allí mismo donde se está imponiendo otra lógica económica en la que, según Trump, regresa al criterio de él, que es hacer Estados Unidos grande, etcétera, y empieza con todas estas sanciones, amenazas y demás al mundo que traen como consecuencia una nueva crisis económica que es recurrente cada vez más. Los ciclos son más cortos en el modelo económico, político y social, que es el capitalismo, y el hecho de que la bolsa se mueve de la manera en que se mueve no solo ocurren con este tipo de políticas, ocurren si, por ejemplo, hay un tornado, si hay un desastre natural, es especulación pura y dura. Y comparto el criterio que tú indicas, no solo se pierden los intereses, en la bolsa perdieron en el 2008 los fondos de los asegurados, gran parte de los países que tuvieron que regresar al sistema solidario, público, de solidaridad entre generaciones, porque con la crisis del 2008 en Estados Unidos y en Europa, estas grandes empresas que viven, y eso fue lo que fue la globalización, acabar con el sistema productivo y la especulación financiera, llevarla al máximo, ahí se pierden los fondos, y como se pierden los fondos, quiebran, y como quiebran, pierde la gente sus pensiones. Entonces eso es el modelo que ha impuesto aquí Mulino y los 48 diputados. Estos aliados al poder económico que pretenden llevarse los recursos concretamente de la población asegurada, porque estos son los recursos de los trabajadores, ojo, estos no son los recursos de los empresarios ni del gobierno, son de los trabajadores, son los fondos de los trabajadores para jubilarse. Y esto es importante decirlo
porque cuando se habla de este tema se habla de sacrificio de todas las partes. Eso es falso. Los únicos sacrificados aquí son los trabajadores. Así que me gustaría puntualizar en esos dos aspectos de lo que tú has tocado. Voy a la pregunta. El Defensor del Pueblo abrió una investigación aquí desde el 2023, cuando se cerraron las cuentas de Suntra por parte de Carrizo y Cortizo. Él terminó su investigación con una recomendación, que es lo que establece la Constitución y la ley de la Defensoría, que tenían que abrir las cuentas de Suntra. Eso se lo indicó tanto al Banco Nacional como a la Caja de Ahorro. Pero como todos sabemos aquí, en realidad vivimos en un estado fallido, donde no se respeta la Constitución y la ley, y que finalmente quien ostenta el poder del Estado puede hacer con tus derechos lo que le da la gana, que es lo que ha ocurrido ahora. Javier Carrizo, que es el gerente general del Banco Nacional, el día 12, supongo que por orden de Mulino, porque yo estaba en la reunión cuando Mulino le dio la orden de rehabilitar la cuenta de nosotros, y había estado en una reunión anterior donde estuvo Doris Zapata con este señor, y él decía que a él nadie lo mandaba, que el Ejecutivo no lo mandaba. Pero yo estuve en ambas reuniones y vi cuando le dieron la instrucción. Este individuo cerró las cuentas de Suntra en el Banco Nacional. Obviamente eso lo ha reivindicado Mulino, de hecho, de facto. Y no solo eso, sino que procedieron, me imagino yo utilizando, y digo me imagino... Dices el día 12 del 12 de febrero, febrero de este año. Uh-huh. Porque la del banco, la de la Caja de Ahorro no se ha abierto nunca, además. Esto es importante decirlo. Y el 12 de febrero de este año cerraron la cuenta que fue notificada el 14 de febrero, como regalo del Día del Amor y la Amistad. O sea, para refrescar la memoria, a ustedes en la administración de Cortizo les mandaron... Y Carrizo les cerraron las cuentas. En noviembre, 13 de noviembre del 2023, cuando estábamos en medio de la jornada contra la mina. Después ahora con la administración de Mulino hubo un momento en que se rehabilitó la cuenta. Se rehabilitó la cuenta del Banco Nacional. Pero además Suntra tenía otras cuentas que también vienen afectadas desde el periodo de Cortizo y Carrizo. Y es que esas cuentas que tenía en Multibank, Banco General, Banco del Istmo, se me escapa uno, solo permitían sacar los recursos que teníamos allí. Y en una proporción muy pequeña, el Banco General dejó depositar cheques que eran de su propio banco, empresarios que tienen cuenta allí, que pagaban con eso la cuota. Ahora cerraron todo. Es decir, que cerraron la cuenta del Banco General y cerraron todas las cuentas. En estos momentos hay un bloqueo total de las cuentas de Suntra. Tanto banca privada como banca oficial. Pública, correcto, banca pública. Y el caso de la banca pública yo creo que tiene que ver con la superintendencia de banco, y digo creo, no lo aseguro como tal, porque aquí hay una lista negra que circula entre los bancos además. Es decir, una lista negra que está por encima de la Constitución y la ley, en la cual tú no te puedes defender. Ellos circulan a lo interno de los bancos una alerta que tú no te das cuenta, solo te das cuenta si logras ver el sistema, y allí te prohíben la apertura de cuentas, en cualquier lugar. Entonces, las cuentas todas están cerradas. Están cerradas por orden de Mulino. Lo ha dicho 2 veces. Primero, en la conferencia del 14 de febrero, donde él amenazó y trató a Suntra de maleantes, de mafia, de terroristas y demás. Yo quiero decirle a Mulino que, ya se lo he dicho, ningún dirigente de Suntra fue investigado ni fue preso por la plata de Fimecánica. ¿Quién estuvo preso por la plata de Fimecánica y cómo salió? Tú, José Raúl Mulino. Y el tecnicismo corrupto de este país, que los delincuentes de cuello blanco no van presos, es que cualquiera, a lo que yo llamo el lavado judicial, cualquier tecnicismo lo saca y finalmente no pagan ni con cárcel ni regresan los robados. La mafia está inquistada en el Palacio de las Garzas. No ahora, desde 1903 viene ocurriendo esto, pero está acentuada sobre una crisis que ha generado de forma permanente con el robo de los recursos del Estado panameño y con la agudización de la materialización de la vida de la población en términos generales. Entonces los mafiosos están allí, están en la asamblea, como sabemos, ahí se gritan que uno compra votos, el otro lo vende. En fin, igual que en la corte se gritan los magistrados que uno vende y otro compra votos, etcétera. Y esa es la podredumbre en la que estamos viviendo. Entonces la OIT, ahora que se reunió el Consejo de Administración en febrero de este año, en realidad nosotros presentamos desde el periodo de Cortizo y Carrizo, que fueron los gestores
de utilizar el sistema financiero para perseguir políticamente, como lo está haciendo Mulino ahora, presentamos una denuncia ante la OIT. Estando en Ginebra, en la reunión del Presidium Global, que pertenezco como presidente adjunto global de la Internacional de la Construcción y la Madera, se dieron los acontecimientos del 12 de febrero. Yo en realidad iba en tránsito en ese momento hacia Ginebra, a la reunión, y dado los acontecimientos presentamos una denuncia nueva al expediente que estaba abierto. La OIT se ha pronunciado. Y lo que ha dicho concretamente es que hay una violación a los convenios 87 y 98. No hay autoridad aquí judicial que haya podido demostrar, ni va a poder demostrar que los recursos de Suntra no sean legítimos. Son los recursos más limpios que hay porque provienen del sudor del trabajo de los hombres y mujeres que elaboramos en la construcción y cotizamos de nuestro salario directo a nuestra organización. Y Mulino, el viernes, volvió a hablar cobardemente de este hecho sin mencionar a Suntra, de que no tenían los fondos y no los van a tener. O sea, este dictadorzuelo es el que dice si tu plata tú la puedes manejar o no la puedes manejar. Es decir, dicho esto, estamos frente a un individuo que, como dije hace un rato, se cree o dueño de Panamá o Dios de Panamá y cree que él puede hacer todo lo que le da la gana aquí y que nadie le va a decir nada. Pues nosotros, en el caso de los obreros de la construcción, vamos a resistir y vamos a avanzar además frente a este problema porque naturalmente lo que está ocurriendo es una situación de facto, de hecho, que se mueve en una supuesta zona gris del imperio bancario que nadie toca en este país porque abusa de forma permanente de la población con intereses, en fin, todo lo que conocemos, y que hasta ahora el acto que se genera desde el gobierno y que se señala una y otra vez, eso de que yo voy a usar el poder para minimizar a Suntra, eso es una amenaza no solo a la institución llamada Suntra, sino a sus dirigentes y a sus miembros. Es una amenaza de muerte en realidad y así la hemos interpretado nosotros. Y así entendemos cada intervención que hace este señor, el dictadorzuelo José Raúl Mulino, que al referirse a los trabajadores organizados y particularmente a Suntra lo hace con saña, con alevosía. Y obviamente esa hazaña y esa alevosía, ese actuar delincuencial, porque este es un acto delincuencial de quien está ostentando el poder político hoy del Ejecutivo, al indicar claramente que él va a usar el poder que le está delegado en este momento para minimizar, ¿sí? Pero también tú lo ves cuando dice no, que si no quieren estar aquí, los comunistas que se vayan para Nicaragua, para Venezuela. Pues yo te tengo un mensaje, aquí no vamos a morir, aquí, porque nosotros nacimos aquí, al precio que sea. Yo le tengo dos preguntas. Pero solo para terminar esta idea. Quiere decir que el derecho constitucional que tú tienes a no ser discriminado ni por raza, ni por sexo, ni por ideología, ni por religión, este señor se lo pasa por la parte más oscura de su cuerpo y lo grita a los cuatro vientos. Es decir, estamos frente a un verdadero déspota, desconocedor de los instrumentos legales mínimos que establece el Estado maltrecho que tenemos de derecho, producto de todas las violaciones que ya conocemos. Al igual que pasa con Suntra y este tipo de amenazas, pasa con lo de la mina. Hay un fallo que no solo falló contra el contrato, sino que dio criterios por qué no se debe explotar la minería metálica, pero todo eso este señor lo desconoce porque, reitero, él cree que es el dueño de Panamá. Yo le tengo dos preguntas. Si todas las cuentas están bloqueadas, ¿cómo está funcionando Suntra financieramente? Y dos, ¿habría una contradicción entre que el presidente mandó abrir la cuenta y luego se cierra? Empiezo por la última. Se supone que usted tiene un derecho, que además ha sido catalogado como un derecho humano, de tener una cuenta en un banco, indistintamente su forma de pensar, su sexo o su religión. Obviamente, si el poder se ejerce desde el Palacio de las Garzas para decirte si tú tienes derecho o no, estamos frente a un estado de facto. De hecho. Entonces, tanto Cortizo como Carrizo, como Mulino, han utilizado el sistema financiero ahora para perseguir políticamente. Esto no lo hizo ni la dictadura militar en su mejor momento.
La dictadura militar, en la que este señor fue miembro de la Cruzada Civilista, no le cerró las cuentas de banco a los sediciosos, a los empresarios, a sus negocios. No lo cerró. No utilizó el sistema financiero para perseguirlo. Pero estos delincuentes vestidos de civil lo utilizan y lo hacen de forma impune, porque como no existe justicia en este país para los delincuentes de cuello blanco, entonces ellos pueden hacer lo que todo el mundo está viendo, que está ocurriendo, y además lo grita a los cuatro vientos. El poder se acaba, Mulino, y nos vamos a ver la cara. No lo dudes, nos vamos a ver la cara. Ahora y después. Porque el poder se acaba y ya el tuyo empezó a correr. Así que, dicho esto, se está utilizando el poder del Ejecutivo para perseguir financieramente a Suntra. 1. 2. ¿Cómo seguimos operando? Como normalmente debemos operar. Las cuentas están cerradas, estamos preparados para enfrentar este conflicto por el seguro social, por la reapertura de la mina, por la venta de la patria, porque aquí este es un traidor. Mulino es un traidor a la patria, lo estoy diciendo categóricamente. Aquí no solo hay presencia militar norteamericana, hay aeronaves de guerra estacionadas en la antigua base de Howard. Aquí, además de eso, viene mañana o hoy, llega el secretario de Guerra de Estados Unidos, que le llaman secretario de Defensa. Y la posición de Trump es tomar el canal de Panamá e instalar 4 bases militares. Se habla de Darién, Colón, Panamá y una aeronaval. Y todo esto se está haciendo a espalda del pueblo. Reitero, lo está haciendo Mulino. El Código Penal y la Constitución Política cataloga esto como delito. Y cuando lo comete un funcionario público de traición a la patria, la pena es de 20 a 30 años. Lo están haciendo de forma descarada. Ayer había una presentación de una banda de guerra en Parque Catedral. La agenda la da la embajada norteamericana, porque desde el Palacio de las Garzas aquí no se dice absolutamente nada. Y naturalmente este individuo, José Raúl Mulino, no es el dueño de Panamá, ni puede entregar a Panamá. Entonces, este pueblo tiene que poner orden a todos estos problemas que estamos viendo y toda esta traición que hay a la patria promovida desde el Palacio de las Garzas. Se están cometiendo delitos de forma abierta contra la personalidad del Estado, contra los derechos y garantías fundamentales, contra los derechos constitucionales, y el dictador solo lo sale a gritar a los 4 vientos como que él es el más de los más. Entonces esto es grave en realidad y lo estamos enfrentando, obviamente. Bueno, mira, yo quiero, porque quizás dentro de la gente que nos está escuchando ahora, algunos que no coincidan con la estrategia de lucha del Suntrax o con lo que el Suntrax defiende como ideas, pero yo creo que aquí hay un concepto bien importante que nosotros tenemos que defender como creyentes en la democracia. Hay una frase que le atribuyen a Voltaire, que no sé si la dijo él o no, pero dice que no comparto lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Y desde esa perspectiva, aunque uno no comparta los planteamientos ideológicos del Suntrax o su estilo de lucha, lo cierto es que todos los que vivimos en un Estado de Derecho tenemos derechos y obligaciones, y hay que respetar esos derechos, hay que cumplir con esas obligaciones y respetar la formalidad. Los que pertenecen al sindicato del Suntrax tienen una cuota sindical que pagan y se deposita en unas cuentas. El gobierno lo que ha hecho es, en 2 administraciones distintas, la pasada y en esta, es básicamente ordenar el cierre de las cuentas de una manera arbitraria para sofocar financieramente al sindicato. Y esto es algo que la OIT, que es el máximo organismo mundial en el tema de trabajo, ha dicho viola la libertad sindical, porque es una manera, de nuevo, de tratar de acallar un sindicato. Extorsionar, te están extorsionando. Entonces,
Esto nosotros no lo debemos aceptar, sea el Suntra, sea quien sea, que se haga algo así en su contra, porque, reitero, va en contra del Estado de Derecho y es actuar, como lo ha dicho Saúl, de hecho. Y eso yo quiero dejarlo aquí y muy claro, porque independientemente de que hemos tenido posiciones encontrarnos en varias ocasiones a lo largo de los años, eso no es obstáculo para reconocer que ellos tienen sus argumentos y tienen sus derechos a participar, a opinar, a cuestionar, a protestar, como lo han hecho a lo largo de los años, nos guste o no nos guste lo que plantean o la forma en que lo hagan. Ahora vamos, Saúl, a la coyuntura actual. Se aprobó la reforma a la Caja del Seguro Social. El presidente dijo el jueves, igual que él dijo lo de que estaban cerrados económicamente, que ahora no tenían plata. El viernes. El jueves no lo dijo. El viernes. Dijo también, así que fue en la cuestión del oncológico. Fue. Correcto. Sí. Dijo también allí que el tema del seguro era ya caso cerrado, que eso no se iba a revisar. Está sobre el tapete el tema de la mina, está sobre el tapete el tema de los embalses y está sobre el tapete lo que venga a proponer o a imponer el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Se ha hablado mucho, como tú señalabas, de que quieren presencia militar permanente, unas bases en Panamá, lo que violaría la Constitución y en gran medida el Tratado de Neutralidad que Panamá y los Estados Unidos, entre otros países, firmaron. En el medio de eso, pues los gremios docentes anuncian una huelga indefinida, pero después de Semana Santa, a partir del 23 de abril. Yo escuché que ustedes habían hablado también de huelga, pero no me quedó claro si era a partir de cuándo. Ha habido también algunos pronunciamientos de dirigentes de los pueblos indígenas. Un poco que nos pongamos en contexto cuál es la situación ahora mismo con respecto a eso. ¿Qué está planificado para esta semana? Si ustedes se van a sumar a la huelga indefinida de los docentes a partir del 23 de abril o eso está por evaluarse posteriormente. ¿Cuál es la situación? Bueno, como tú indicas, y esto está vinculado a lo que vimos anteriormente, el cierre de las cuentas de Suntra no son un acto mágico, son por posiciones que Suntra tiene. Las tuvo contra la mina, cerraron la cuenta, ahora la tiene contra el tema del seguro social y cerraron la cuenta. Esto lo que implica claramente es que hay una persecución contra Suntra por las posiciones que tiene, que son posiciones de carácter nacional, que tienen que ver con los temas nacionales y que por eso está siendo objeto de persecución política y delincuencial, porque estos son delitos. El problema es que este sistema no funciona y no funciona la justicia y todo esto queda impune. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad cuando se trata de delincuentes de cuello blanco. Con relación a la ley 462, esta es una ley que en resumen agarró parte de los recursos y lo mandó directamente a la especulación financiera de los bancos. Como dijo Mulino, esta ley venía para rescatar el sistema financiero. Este es el objetivo de la reforma del Seguro Social. Él lo planteó. No tiene nada que ver con mejorar pensiones, no tiene que ver con atención médica, medicamentos, eso no tiene nada que ver con eso. Es para, en palabras de Mulino, salvar el sistema financiero. ¿Qué modelo implementaron? El modelo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Asociación de Seguridad Social, dos organismos de carácter mundial, estudiaron 3 décadas, y así titularon su estudio, 3 décadas de fracaso del sistema de seguridad social. ¿Y por qué hicieron el estudio? Porque 31 países del globo terráqueo mudaron el sistema de solidaridad entre generaciones, de reparto, como también se le conoce, a cuentas individuales. El estudio que dice en esos 30 años de fracaso, dice que primero las pensiones disminuyeron. Hay pensiones de 15%, de 20%, 25%, 30%. En su mejor caso 40%, muchas de ellas.
En el caso de Chile es todavía más escandaloso, por donde esto empezó con la dictadura de Pinochet, en el que, por ejemplo, si tú cotizas 25 años, 5 años son para pagar gastos de administración. Es decir, administrar tu plata te cuesta porque tienes que pagarle a los bancos. Ese estado que tú dijiste, te mandó un amigo tuyo, de los fondos privatizados desde Pérez Valladares, que es el 2% de lo que pagaban los funcionarios públicos y que se entregó a la empresa privada para que se administre, exactamente lo que se quiere hacer con los fondos del seguro. La otra forma en que estos fondos van a llegar allá es por el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, porque los fondos de la Caja, si bien es cierto, estaban depositados allí, era la Caja lo que los manejaba. La nueva reforma establece que quien maneja los fondos de la Caja son las instituciones de bancos. Y en ese sentido, entonces, el otro 90% va al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro. ¿De qué se trata esto? Que posteriormente ellos se viran y se quitan los fondos a entregárselo a la empresa privada. Este es parte del problema. El estudio así lo refleja. ¿Quiénes se beneficiaron de las reformas de cuentas individuales? Fueron los bancos y la administradora de fondos de pensiones. ¿Quiénes se perjudicaron? Los trabajadores. Pero además dice este estudio de la OIT que en las juntas directivas, como ocurre en la ley orgánica de la Caja del Seguro Social reformada, pierden protagonismo y representatividad los sectores trabajadores, que al fin y al cabo son los dueños de los recursos y los que se van a beneficiar de ese recurso, porque no es los empresarios ni los jerarcas de gobierno, son los trabajadores los que van finalmente a tener pensiones. ¿Qué más dice el estudio? Quebrado el sistema, producto de la crisis del 2008 que mencioné hace un rato, la plata se desaparecieron, se perdieron. Entran los estados a tratar de recuperar el problema para evitar todavía una crisis mayor de la crisis financiera. Y no solo entran los estados a rescatar los sistemas de pensiones, sino adicionalmente a con los impuestos de los ciudadanos a darle plata a las grandes multinacionales para que no se terminaran de quebrar. Es decir, rescataron las multinacionales en Estados Unidos y en Europa, incluso bajo el pretexto de que el Estado no debe intervenir en la economía, se agarran los fondos del Estado para subsidiar a estas empresas. El estudio también indica que los modelos de reparto o de solidaridad entre generaciones son los únicos modelos que garantizan pensiones. Pensiones que pueden tener una tasa de reemplazo concreta. El otro elemento es que baja, individualizar las cuentas, hablarte de ahorro, ya no de tasa de reemplazo, baja el valor de tus pensiones. Voy a poner un ejemplo. Si yo busco el promedio de los últimos 7 mejores salarios y a eso le aplico el 60%, eso me da un valor. Pero si le aplico los 10 últimos salarios, eso me da un valor menor. Si le aplico todos los salarios desde mi historial, desde que empecé a ganar, por ejemplo, 78 centavos la hora, hasta que empecé a ganar 3 o 4 dólares la hora en mi historial laboral, el promedio baja automáticamente. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que disminuir las pensiones tienen varias variables. En el caso de cuentas individuales, las variables son de tal magnitud en la ley promulgada que simplemente no hay garantía de qué es lo que te toca. Escuché a Dino Montt y la verdad es que yo, cuando escucho a este personaje, me da vergüenza de cómo se miente de forma descarada. Dino Montt y Chapman Guillermo, que hoy es ministro, en el 2005, en el gobierno de Martín Torrijos, fueron los que propusieron primero liquidar el sistema de pensiones de solidaridad. Esto tiene 20 años gestándose. Y ellos fueron ahí a nombre del CONEP, es decir, que son los empresarios del CONEP, la APE, de la Cámara de Comercio, etcétera, que como hoy han apoyado la reforma esa, apoyaron en el 2005. ¿Cómo liquidaron el sistema de pensiones de solidaridad entre generaciones de reparto? Todos los que estamos laborando en el sistema en ese momento, ¿sí?, nos manteníamos en el sistema. A partir del 2008, todos los jóvenes entraban a los sistemas de 2 pilares. 500 Balboa va al sistema solidario y lo otro es cuenta individual. Hoy, el descarado de Dino Montt reconoce
que ese sistema que él empujó y que Martín aprobó en la Asamblea de Diputados con los partidos que lo aprobaron, ¿sí?, era menos de 40% de la pensión. Hoy lo reconoce, hoy, en medio de este debate. Lo mismo que dijimos nosotros desde hace 20 años, que eso era menos. Como estamos diciendo hoy, que las pensiones individuales son menos. Hoy lo reconoce. Pero además no solo lo reconoce, sino que dice que ese sistema no era el que ellos querían. Que desde ese momento el sistema que ellos querían es el que va a regir en Panamá a partir del año 32, cuando toda la generación de trabajadores empiecen a entrar allí, van a entrar a cuentas individuales, a ahorro y demás. El mismo sistema que acabo de expresar aquí fue estudiado por la Organización Internacional de Trabajo y la Asociación de Seguridad Social del Mundo, es el que acaban de aprobar en la ley 462. Uh-huh. Y ese es el resumen de esta ley. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo 3 frases para este problema? La plata se la llevan los banqueros y la administradora de fondos de pensiones. Los trabajadores tienen que trabajar más, tienen que pagar más y tienen que morir rápido. Ese factor que llaman de pensionamiento, eso no existía en la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, lo metieron ahora. ¿Qué es el factor de pensionamiento? Es la forma de bajar las pensiones, el ejercicio más sencillo, utilizando, porque hay que hacer cálculos, haciendo escenarios, utilizando el valor de la pensión hoy del sistema solidario o de reparto, el 60% con el que se jubilan las mujeres a los 57 años y el 10%, el promedio de su salario de los 10 últimos años. Para llegar a ese 60%, la mujer tiene que trabajar hasta los 65 años según el factor de pensionamiento. Es decir, automáticamente, implícitamente, hay un aumento de la jubilación en las mujeres. Y en los hombres, para llegar al 60% que tienen hoy, con 62 años, tendrían que trabajar 65 años. Esa es la forma implícita. La explícita está planteada en que van a hacer estudio actuarial todos los años por 6 años, para concluir diciéndole a quienes estén administrando hay que aumentar la edad de jubilación. Si ya está implícitamente a los 65, tiene que ser 65 y más, porque la tabla de pensionamiento que hizo Dino Mon y que presentó junto a Mulino, Chapman y Boy Galindo, habla hasta los 80 años. ¿Qué pasa hoy en Panamá? Hoy, no nos vayamos a mañana, hoy. Las personas que se retiran con el 60%, ¿sí?, llegan a los 62 años, están en el puesto de trabajo y no se van. ¿Por qué no se van? Porque la pensión es muy baja. Y como es baja, dice, tengo 62 años, voy a meter 3 años más, ahorro esto para cuando ya salgo del trabajo, entonces tengo un ahorro. Por eso no se van. Si ahora la reforma implementada por la 462 hace todavía peor la pensión, menos se van a ir las personas que tengan la edad para irse. Pero además de eso obstaculiza el ingreso de la nueva fuerza de trabajo a los puestos de trabajo. ¿Qué significa? Que si los jubilados se mantienen en los puestos de trabajo, ¿sí?, producto de que sus pensiones son muy bajas, no abren paso a las nuevas generaciones que están entrando. Por eso es que el promedio de ingreso de los jóvenes a los puestos de trabajo en Panamá está arriba de 28 años, porque no hay ni nuevas fuentes de empleo y las que están, obviamente tampoco se están generando el retiro, que es lo que correspondía a la edad teta. Sí. Así que ese es el resumen de la reforma y por eso estamos en contra. En efecto, se han realizado toda una serie de acciones, huelga de 24 horas, advertencia, la jornada que se desarrolló la semana pasada, 48 horas, la declararon los educadores, los trabajadores bananeros en Bocas del Toro lo hicieron igual, los trabajadores de la construcción paramos desde las 12 del día y nos manifestamos en todo el país ambos días. Otras organizaciones hicieron piqueteos en todos los lugares del país y nos estamos movilizando. Hoy, 7, la jornada se declaró como patriótica frente a la defensa de la soberanía. Hubo movilización en hora de la mañana. Mañana va a haber una marcha desde la 1 de la tarde hacia Parque Catedral en contra de la venta de la soberanía, que es lo que está haciendo aquí Mulino. Porque mientras tú ves al bravucón salir a tirar toda su baba todos los jueves o cuando tiene la oportunidad contra las organizaciones y el pueblo, a Trump él no le dice nada. A Trump él está arrodillado ahí. Está como alfombra de Trump. Y mientras está como alfombra de Trump, está dando pasos a violar la soberanía nacional de este país. Entonces, la jornada mañana, el miércoles hay una jornada nacional que se ha venido repitiendo hace varios miércoles de piqueteos en todo el país, de los distintos sectores.
Hay un encuentro de dirigentes el día 12, ¿sí? Viene la Semana Santa, ya hubo un anuncio de los educadores a empezar la huelga indefinida el 23. Y en el caso particular de Suntra, su autoridad máxima, que es la Asamblea General, delegó en su junta directiva indicar cuándo empieza la huelga nacional indefinida. Así que la junta directiva de Suntra tiene que reunirse y tomar esa decisión. Entiendo que los bananeros ya tienen esa decisión tomada también y los pueblos originarios de igual manera. Así que esta es una jornada de defensa de los derechos del pueblo panameño, de la soberanía nacional, contra la apertura de la mina, contra la venta de la patria, y obviamente estamos exigiendo la derogación de la ley 462. Presentamos un proyecto de ley, con esto cierro esta idea, presentamos un proyecto de ley que deroga la ley 462. Le dieron trámite, dice que está en debida forma y está allí. Yo supongo que la tienen ahí porque ya ellos saben qué es lo que quiere este pueblo. Participación ciudadana. En participación ciudadana. Sí. Para acotar eso, Saúl, ustedes aprobaron en asamblea hacer una huelga hacer nacional una huelga, indefinida. Pero no hay eso fecha. no hay una fecha todavía. No, se le delegó a la directiva de Suntra. Es que yo escuché un comentario de que la huelga que ustedes habían convocado iba a fracasar, pero es que ustedes no han empezado la huelga. No. El único fracasado aquí es Mulino, que llegó con votos ajenos allá y cree que puede llamar fracasado a los demás. Okay, pero fíjate, nosotros hicimos una huelga de 24 horas de advertencia, uh-huh. La hicimos conjunto con los educadores. En la jornada de protesta que acordamos, ellos declararon 48, los bananeros declararon 48, nosotros nos movimos, paramos la industria de la construcción. Desde las 12 del día empezamos a movernos por todas las arterias vehiculares del país. Eso se sintió claramente. Eso tiene objetivo, eso no se hace por deporte. Y naturalmente, la Asamblea General de Suntra declaró una huelga nacional indefinida y le delegó a su junta directiva cuándo empezarla. Ya le corresponde a la junta directiva de Suntra definir la fecha en que empieza la huelga de los trabajadores de la construcción. No, mira, yo quisiera a lo que acotaste sobre la reforma a la seguridad social, yo coincido en que los sistemas de cuentas individuales no han dado los resultados en los países donde se han implementado que el actual director de la Caja del Seguro Social alega que ahora sí con este sistema van a tener. Chile, que es el que empezó con esto y lleva más tiempo, ya hay gente que se ha jubilado desde hace varios años con el sistema de cuentas individuales. Los números allá son muy inferiores al 60% de tasa de reemplazo que garantiza la ley acá con el sistema de beneficio definido, sistema solidario. Nosotros tenemos un mercado laboral donde 1 de cada 2 está en informalidad, donde 60% de los asalariados reciben $800 o menos al mes, según las cifras que salieron por ahí. Entonces, si tú te vas, para dar unos números que la gente pueda entender, si tú te vas y con la norma, como bien señalabas tú también, no es lo mismo 60% del promedio de tus 10 mejores años a 60% del promedio de toda tu vida laboral. Son dos cosas bien distintas. Porque, te pongo en mi caso, yo empecé cotizando con un salario de 400 al mes. Si tú me tomas los años que yo coticé 400 al mes, dentro de mi promedio laboral completo, baja bastante ese promedio. Entonces, cuando tú hablas de que $800 es el promedio de tus 10 mejores años, y con salario ahora el 60%, es la realidad, puede ser de un 60% que llegan como máximo $800. El 60% de eso es $480 al mes de pensión. Más cada 12 cuotas adicionales, 1.25% adicional. Sí. Luego, si mi promedio de toda mi vida laboral, yo acabé en $800, sí, pero el promedio de toda mi vida laboral, para tratarme bonito, suave, es $600 al mes. Si me dieran el 70%, no el 60%, si me dieran el 70%, me jubilo con 420. Pero lo que pasa es que ese escenario que pinta Dinomón es si yo desde el día 1 que empecé a trabajar hasta el último día, coticé siempre. Y eso no es la realidad de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no cotiza 40 años,
ni 35 años. El promedio son 6 meses hoy día. Uh-huh. Sí. 6 meses al año. 6 meses al año. O sea que para tú llegar a cotizar 40 años, tienes que trabajar 80. Así es. ¿Me explico? Así es. No, para que estemos claros, porque es que muchos tienden a ver su realidad como si fuera la realidad de la mayoría. Todos. Y la realidad de la mayoría en Panamá es que no cotizan los 12 meses del año, no cotizan durante toda su vida laboral. Su salario es de $800 o menos, no 2,000 ni 3,000 ni 1,000 como base puso Dino Mon. Entonces falsea la información. Entonces frente a esa realidad, los resultados que se van a obtener es lo que ya se han obtenido en otras partes del mundo, en donde tú te vas a jubilar en realidad con un 30% de lo que estabas recibiendo al final, porque al final yo no cuento el porcentaje con lo que me voy a jubilar en base al primer salario que tuve en mi vida, sino en base al que yo tengo cuando me estoy jubilando. Si yo estoy ganando $1,500... Son los 10 mejores últimos años, los 10 mejores últimos salarios. Si yo termino trabajando con $1,500, yo espero jubilarme con 1,000. Pues si tú me dices que son 500, a mí no me sirve que tú me digas que eso es el 60% de lo que tú ganaste a lo largo de toda tu vida. Está el carajo, brother. Yo estoy ganando 1,500 ahora. Que me va a dar $500 ahora. ¿De qué me sirve salir de 1,500 a 500? Y por eso hay muchísima gente, como también señalaba, ya jubilada que sigue trabajando. Y que tú te encuentras, te lo digo como político, en muchas campañas, en muchos recorridos, la gente diciéndote, ¿qué vamos a hacer con los jubilados? Hay que sacarlos porque le están parando a los jóvenes entrar. Pero es que hay que entender también la realidad de esos jubilados que salen de allí y se van a una pensión de hambre. Entonces, mientras puedan, siguen trabajando, aunque no quisieran seguir trabajando. Pero no les queda de otra. Entonces, lo normal debiera ser que tú anhelas llegar a tu edad para irte. Uh-huh. Obviamente con una pensión que te permita vivir dignamente. Claro, eso es, porque nadie quiere morir trabajando. Los trabajadores quisieran irse como se van los policías, el último salario. ¿Por qué ellos se van con el último salario? ¿Y por qué el resto no nos podemos ir con el último salario? Por ejemplo, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de Panamá. Pero además hay un elemento que tú acotas ahí que es muy interesante. Cómo manipula Dino Mon la información. Yo tengo la grabación y la voy a hacer pública de una reunión que tiene Dino Mon con los médicos, explicándole la bondad de la reforma. Y le decía, con el sistema de reparto puro, lo máximo de ustedes son 2,500. Con el mixto son 2,700. Pero con el sistema privado van a tener 4,300, 700. Obviamente manipulando la información. Pero además dice en esa reunión que en el caso de los obreros de la construcción, y esto para añadir el odio con el que se está operando, en el caso de los obreros de la construcción, reportamos 100 cada mes. Pero que en los 10 últimos años reportamos 1,000 y tanto. Dice, ¿para qué ustedes creen que hacen eso? Porque se quieren llevar la mejor tajada. Dino Mon realmente es un tipo descarado. Aquí quienes omiten y se roban la cuota son las que lo retienen. ¿Quién lo retiene? La empresa privada. Bueno, entonces, entramos en los últimos 8 minutos del programa. Tengo una pregunta. La ministra Molinar dijo esta mañana que todo aquel que quiera ir a hacer huelga que pida una licencia sin sueldo. Ya. Bueno, fíjate. La verdad es que ella se está refiriendo a los docentes. Yo preferiría que sean los docentes los que den respuesta a eso. Pero yo tengo que decir algo con relación a Lucy Molinar. La incapacidad manifiesta de Lucy Molinar para dirigir un ministerio como esto es pública y es notoria. No solo en la gestión anterior, sino en esta, por un lado. Y naturalmente, personas como ella pueden ejercer este cargo por designación política, como lo hizo en efecto Mulino, ¿no? Pero no es por capacidad. Esto es importante decirlo en concreto. Porque naturalmente, y este es parte del problema de la educación nacional, son las políticas erradas que han llevado adelante el sistema, quienes administran el sistema, quienes son los tomadores de decisiones del sistema, pero después los malos son los educadores. Y eso no niega que hace falta una discusión
del modelo de desarrollo económico y con ello un plan nacional de desarrollo con el cual tú ajustes la educación para que eso se corresponda. Pero como estos politiqueros como Lucy salen y dicen cualquier cosa y son estelares en medios, porque los medios, la mayoría de ellos, las grandes corporaciones están cuadradas con esta posición, naturalmente se manifiesta eso. Pero fíjate, yo aprovecho para decir, esto que está aquí, lo enseño, es la propuesta que hicimos. Tiene más de 400 artículos. Te voy a regalar uno a ti, Blandón. Te voy a regalar uno a ti. Le das uno a tu papá, por favor. Cuando no hay argumento, tú puedes escuchar a un tipo como Mulino decir, primero, que no se presentó propuesta. Después que se presentaron propuestas incongruentes, el único incongruente es Mulino. No solo presentamos propuestas, esta propuesta la corrimos en el modelo actuarial de la OIT. Aquí está. La sustentamos el último día antes que votara la Asamblea en la comisión. Nos dejaron sustentarla técnicamente. Y dijimos a la población que era posible hacer la reforma retornando al sistema de solidaridad, uniendo los sistemas, porque el estudio de la OIT lo que dice es que si tú unes el sistema mixto con el de solidaridad, la vida del sistema es hasta el año 44. Quiere decir que tú podías tomar otras medidas que propusimos aquí. Aquí pasamos por los 4 programas. Mulino dice que él no leyó su propuesta porque él estaba concentrado en lo financiero. Lo dijo públicamente. Entonces, ese es el nivel de responsable que tenemos nosotros en este país, que toman decisiones por todos nosotros juntos y después nosotros tenemos que vivir las consecuencias de esos actos. Sí, es que, y yo ahí lo comenté el día viernes, que él había dicho que no se había presentado propuesta, pero realmente lo que ha pasado es que ellos tomaron una decisión de que la discusión solo tenía que ser en los términos de lo que ellos ya habían decidido previamente. Así o sea, es. ellos ya habían decidido que era hacia cuentas individuales y las propuestas tenían que ir aceptando que fuera con cuentas individuales. Si tú presentabas algo que no aceptara las cuentas individuales, para ellos eso no era propuesta, porque eso ya ellos lo tenían fuera de la discusión. Y definitivamente que una posibilidad, te guste o no te guste, es volver todo al sistema solidario y como señalabas, eso te daba 20, 25 años más solamente tomar esa decisión. Si además tú le añadías la decisión que sí se tomó en el proyecto de ley de meter 900 y pico millones de dólares al año de transferencia al gobierno central, más otras cosas, pues habría que tirar la corrida con esos números. Así es. Lo cierto es que al final el mensaje para nosotros hoy y lo importante que significa tener a Saúl aquí y dar ese espacio para que se pueda presentar la opinión de ellos es que nosotros creemos firmemente en este programa que la democracia se nutre del debate, que la política es debatir, que la política es enfrentar criterios distintos, que tú no puedes pretender imponer sobre la base de la fuerza, de las amenazas, de la extorsión, tu posición y negarle a los demás poder expresar su posición. En ese sentido, nos manifestamos claramente en contra de lo que se ha hecho en contra del sindicato de trabajadores de la construcción, de cerrarles las cuentas, de querer asfixiarlos económicamente, de querer extorsionar sobre la base de te abro la cuenta si afloja, te la cierro si cuestionas. Eso está mal. Y eso está mal tratándose del Suntra, tratándose de cualquier otro sindicato. Y si nosotros decimos, pero como a mí no me gusta el Suntra y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Saúl o que a Saúl me cae mal, que le hagan eso, a mí no me importa, pues mañana te lo hacen a ti y entonces ¿con qué autoridad moral vas a cuestionar que se esté haciendo algo así? Y el cierre de las cuentas tiene que ver con esto. Como tuvo que ver el tema de las minas. O sea, si tú presentas propuestas y las defiendes y tienes la capacidad de sustentarla, entonces te cierro la cuenta. Eso es lo que hizo Mulino. Una última pregunta. Nos queda un minuto. ¿En qué fecha sabemos cuándo es la huelga de Suntrax? Obviamente cuando la directiva lo anuncie. ¿No tienen fecha para reunión? En realidad yo no soy la junta directiva de Suntra. Nosotros nos vamos a reunir y el país va a conocer cuándo Suntra empieza la huelga nacional indefinida junto al resto de la organización del Movimiento Popular. Eso no va a ser un secreto. Así que en el momento que lo hagamos... Mañana hay una marcha, dijiste. Sí, a las 9 de la mañana nos estamos concentrando en el Parque Porra, de ahí al Parque Catedral. En contra, obviamente, la venta de la soberanía nacional,
que está ocurriendo a espalda del pueblo por parte de Mulino. Eso es claro como el agua, a espalda de este pueblo. Aquí hay cuatro aviones de guerra, F-16, si mal no recuerdo. Hay otras aeronaves, están estacionadas aquí mismo en Howard. Cualquiera pasa y le toma los videos. Hay tropa norteamericana. ¿Desde cuándo no había tropa norteamericana en el centro de la ciudad del país? Es decir, aquí hay una traición a la patria, clara y contundentemente, y eso hay que enfrentarlo. Bueno, no y con otra. esto nos Gracias. despedimos recordando que hoy también llega el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Nos escuchamos mañana.